Les traigo una conferencia sobre el asunto de que los judíos, o sea, los rabinos modernos, son unos falsos maestros, porque ellos niegan a Jesús como el Mesías. Los rabinos modernos que viven allá en el Estado de Israel y en varias partes del mundo, Europa, Estados Unidos, allá en la Unión Soviética, en África, en Asia, etcétera, ellos niegan que Jesús sea el Mesías, el Hijo de Dios, Dios en la carne, el Salvador del mundo. Y esos rabinos falsos maestros, esos rabinos modernos usan la táctica que todo falso maestro usa, la táctica de desacreditar al nuevo pacto, presentando, según ellos, aparentes contradicciones en las palabras de Cristo escritas por los apóstoles, en los 4 relatos del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hacen lo mismo con los escritos de los apóstoles o escritos apostólicos, o sea, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas y Jacobo o Santiago. Ahora, y también lo hacen, bueno, con el Apocalipsis. Esos rabinos falsos, maestros, tienen que hacer eso porque las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles auténticos de Cristo enseñaron, anunciaron la terminación del judaísmo, el fin del judaísmo, que la Torá ya no está en vigor, ya no está vigente, y que cualquiera que lo quiera practicar, el judaísmo, está bajo condenación. Ahora, fíjese bien, ¿cómo puede ser posible que haya gente que les crea? ¿Cómo puede ser posible que haya gente que crea a estos rabinos modernos que no son más que falsos maestros y les creen como si ellos tuvieran un mejor discernimiento de las escrituras sagradas que Cristo mismo y que los apóstoles de Cristo, quienes anduvieron con él desde su bautismo por Juan Bautista hasta su ascensión? Inclusive el mismo apóstol Pablo, quien Cristo apareció cuando él iba camino a Damasco, ahí en Hechos capítulo 9, y le dio revelaciones. Pablo vio y oyó a Cristo, y una vez convertido al cristianismo, él fue un testigo. Cristo lo convirtió a él en un testigo, al apóstol Pablo, de vista y de oído. O sea, Pablo vio y oyó a Cristo, al igual que los otros apóstoles. Fíjese bien, estos judíos que se presentan ante el público como rabinos, no son más que enemigos de la cruz, no son más que sinagoga de Satanás. Y estos están siguiendo la misma mala carrera que los judíos del tiempo de Cristo y los apóstoles. Entonces, el problema de los falsos maestros judaizantes de la actualidad no es nuevo. En el tiempo de Cristo y los apóstoles abundaban, así como el día de hoy. Los rabinos modernos, fíjese bien, ellos atacan ideológicamente al cristianismo a granel. Atacan al nuevo pacto porque sus prácticas religiosas no hayan cabida en las enseñanzas del nuevo pacto. Entonces tienen que desacreditarlo a toda costa para justificar ellos que el tratar de judaizar agrada a Dios, pero no agrada a Dios. Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que para ellos es una insensatez, es una locura, lo que el nuevo pacto llama el misterio de la encarnación, o sea, Dios hecho carne. Ellos no pueden aceptar esta enseñanza de Dios hecho carne, que Jesús es Dios hecho carne para ellos. Pero esto es lo que enseña el nuevo pacto. Vamos a la primera carta a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, si quieren acompañarme. Primera a Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es primera a Timoteo 3, 16. 17 no, es 3, 16. Aquí se habla que es grande el misterio de la piedad y dice Dios fue manifestado en carne. En el Evangelio según Juan capítulo 1, Juan identifica a Cristo como el verbo. A través de esta frase, el verbo, Juan se está refiriendo a la persona de Jesucristo. Y fíjense bien lo que dice Juan 1.1, en el principio era el verbo, o sea, Jesucristo. Desde antes de la creación del mundo, desde la eternidad ya era Jesucristo. Dice, en el principio era el verbo. Aquí la palabra verbo la usa Juan para referirse a la persona de Jesucristo. Y luego dice, y el verbo, o sea, Jesucristo era con Dios. Ahí hay distinción de personalidad. Y el verbo, o sea, Jesucristo era con Dios. Y luego dice, y el verbo, o sea, Jesucristo era Dios. O sea, que este pasaje está diciéndonos acerca de la eternidad del Hijo de Dios. Nos está diciendo acerca de la personalidad distinta al Padre. Y también nos está diciendo que Cristo es igual a Dios en naturaleza. Que Jesús es consustancial al Padre.
Entonces, los judíos modernos no pueden aceptar esto. De hecho, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, está muy clara la enseñanza del nuevo pacto. Ahora, fíjense bien que en este pasaje, pues, en estos pasajes hay una gran revelación referente a la deidad o consustancialidad o igualdad de naturaleza de Cristo para con el Padre. O sea, Jesús es Dios en naturaleza igual al Padre. Ahora, ¿por qué en las escrituras del nuevo pacto se dice que Jesucristo es el unigénito del Padre? Así lo dice aquí en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué se le llama unigénito del Padre a Jesús? Porque Jesús es el único en naturaleza, o sea, es el único igual a Dios en naturaleza. Ya el apóstol Pablo en Colosenses 2:9 dice que en Cristo mora o habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que el convertido a Cristo, el convertido al cristianismo, está completo en él. No dice que, bueno, el convertido al judaísmo, no, sino el convertido a Cristo está completo en él. Estamos completos en Cristo. Vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 9, leamos, dice así, porque en él habita, o sea, en Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Plenitud es todo lo que hay de algo. Entonces, Cristo es igual al Padre en naturaleza. En él, dice aquí, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego dice el versículo 10 de Colosenses capítulo 2, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, estos rabinos modernos, para ellos es inaceptable esto. Ellos no quieren aceptar el testimonio que dan las escrituras del nuevo pacto acerca de Jesús, y por eso lo rechazan, por eso tratan de desacreditarlo. Entonces, el cristiano, la persona convertida a Cristo, está completo y no necesita seguir el judaísmo. Los seres humanos en el mundo no necesitan seguir al judaísmo o las enseñanzas dadas por Dios a Moisés, sino necesitan seguir a Cristo, seguir las enseñanzas de Cristo y los apóstoles en el nuevo pacto. Eso es lo que se necesita. Ya el apóstol Pablo había dicho ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 3, fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Esta es la situación de los judíos. El versículo 4 de 1 Timoteo 6 está dando un retrato de los judíos modernos de la actualidad que niegan a Cristo. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necios de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ahora, fíjese bien que aquí dice claramente que si alguno enseña otra cosa, ¿de quién está diciendo esto? Pues el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pues, fue inspirado por el Espíritu Santo. Yo sé que Cristo apareció a Pablo. Yo sé que Pablo vio y oyó a Cristo. Yo sé que Pablo recibió revelaciones de Cristo. Yo sé que Pablo hablaba la ciencia de la salvación, sin equivocarse. Pero a estos rabinos modernos, que vienen desacreditando al nuevo pacto, a Cristo, a los apóstoles y a Pablo, a ellos, ¿quién les habló? ¿A quién oyeron ellos? Ellos nunca han visto a Cristo, nunca le han oído, nunca han recibido revelaciones extraordinarias. Ellos no anduvieron con Cristo, ellos no recibieron ni tienen la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué creerles más a ellos que a los mismos apóstoles auténticos de Cristo, quienes sí vieron a Cristo, quienes sí oyeron a Cristo, quienes sí recibieron la inspiración del Espíritu Santo, quienes sí recibieron revelaciones? Pues hay que creerle mejor a los apóstoles de Cristo que a estos rabinos modernos. Entonces aquí dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, estos judíos modernos están enseñando otra cosa diferente a lo que Cristo y los apóstoles les enseñan. No se conforman a las sanas palabras de Jesús. Y no nada más no se conforman, o sea, por si fuera poco, van más allá y tratan de ridiculizar los escritos de Cristo y los apóstoles. Y aquí dice que al hacer eso, pues están en la condición de estar envanecidos, de no saber nada, etcétera, etcétera. Ahora, hubo una ocasión cuando los judíos quisieron apedrear a Cristo, porque Jesús llamaba al eterno Jehová, o lo llamaba como, se refería a él como su propio Padre. Jesús decía, mi Padre. Y los judíos entendían que lo decía en el sentido
de ser hijo unigénito del Padre, o sea que se estaba haciendo igual a Dios en naturaleza, y por eso quisieron apedrearlo. Esto lo vemos ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y Jesús les respondió: mi Padre, ahí está, mi Padre. Notemos cómo Cristo se está refiriendo al Eterno, como dice él, mi Padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces los judíos entendieron que al referirse Cristo así al Padre, se estaba haciendo como hijo unigénito, o sea, se estaba haciendo igual a Dios en naturaleza. Por eso dice el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, Jesús es igual a Dios en naturaleza, cosa que los judíos rechazan. Ahora, los maestros judaizantes enseñan que tú tienes que seguir la Torá, pero eso no es cierto. El judaísmo ya llegó a su fin, llegó a su término, pero estos judaizantes pues perturban y pervierten el Evangelio. Ahora, ellos, fíjese bien, ellos dicen que honran al Padre, así dicen estos rabinos, que ellos honran al Eterno, pero no le honran, sino si lo honraran, fíjese bien, si estos rabinos modernos honraran al Padre, pues honrarían al Hijo, pero no honran al Hijo. Al contrario, ellos deshonran al Hijo, y al no honrar al Hijo, pues no honran al Padre. Fíjese bien lo que dice aquí en Juan 5:23. Dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Pues estos rabinos no honran al Hijo. Al no honrar al Hijo no honran al Padre. Dicen que honran al Padre, pero no es cierto. Ahora, ellos dicen cumplir con la voluntad del Eterno, de Jehová, pero no la cumplen. Porque si la cumplieran, la voluntad del Padre, creerían en el que el Eterno ha enviado. Sin embargo, no quieren creer en el que el Padre Jehová ha enviado. Fíjese bien lo que dice ahí en Juan capítulo 6, versículo 29 y versículo 40. Dice Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo a los judíos: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cosa que los judíos modernos, la mayoría de los judíos que viven allá en Palestina, en el Estado de Israel, el Estado sionista, esos rabinos incrédulos, dice aquí que pues ellos no cumplen la obra de Dios. Dice Cristo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sin embargo, no creen. Y luego el versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Ahora, estos rabinos modernos y muchos judíos que les creen y que han sido ahora sí conversos por la influencia de la enseñanza de esos rabinos, dicen ellos ser fieles anunciadores de la Torá. Ellos dicen: nosotros somos fieles anunciadores de la Torá, pero en realidad son los que más mal presentan a la Torá. Ellos presentan muy mal la imagen o las presentaciones de la Torá. Hacen presentaciones muy pobres de la Torá, porque la Torá anuncia a Cristo. Y no nada más lo anuncia, sino que también lo exalta. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a la Torá. Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a los escritos. Cristo es superior a la Tanaj, por el simple hecho de que Él trajo la gracia. Cristo trajo la gracia. Mire, vamos al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 18. Fíjese bien lo que dice aquí. Bueno, es Juan, capítulo 1, versículo 17, perdón. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Cristo es superior a Moisés, la Torá, los profetas, los escritos. Él trajo la gracia, cosa que no trajo Moisés. Cristo trajo la gracia y la verdad, cosas que no trajo Moisés, ni la Torá, ni los profetas, ni los escritos, no trajeron gracia. Y Cristo sí. Ahora fíjese bien, ellos dicen tener el testimonio del Padre, pero en realidad no lo tienen, sino hacen mentiroso al Padre, hacen mentiroso al Eterno por no creer el testimonio que da el Eterno de su Hijo. En primera de Juan 5, fíjese bien, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, y vamos a leer versículos 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, o sea, el testimonio de Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, los judíos están en este gran pecado, en este grave pecado. Si ellos no se arrepienten y mueren en su pecado, van a morir.
como dice Cristo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces estos judíos, estos rabinos, si no creen que Jesús es, en sus pecados morirán. Entonces aquí dice claramente que le hacen mentiroso el versículo 10 porque no han creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, cosa que ellos no quieren tener al Hijo, por lo tanto no tienen la vida eterna. Dice aquí el 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, estos judíos pues están en una situación muy delicada, muy grave, porque ellos no tienen el testimonio del Padre, sino que le hacen mentiroso por no creer el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Ahora, hay otra situación que a lo mejor ya no nos va a alcanzar, ya no va a alcanzar la cinta a contener lo demás que quiero anunciarles. Fíjense bien, así brevemente, ellos niegan el testimonio de la Torá. Ellos niegan el testimonio de la Torá y según ellos son fieles anunciadores de la Torá, pero no es cierto. Ellos niegan el testimonio de la Torá porque en ella se escribió de Cristo. En ella se escribió de Cristo. La Torá habla de Jesús. Ahora vamos al Evangelio según Juan, capítulo 5. Evangelio según Juan, capítulo 5, y vamos a leer el 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, le dice Cristo a los judíos incrédulos, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de Cristo en la Torá. En el libro del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de Números y Deuteronomio, se escribió acerca de Cristo. Moisés es el que escribió por inspiración de Dios esos libros, o la Torá. Entonces, la Torá da testimonio acerca de Jesús, pero ellos no aceptan el testimonio que da la Torá de Jesús y la malinterpretan. Ellos no dan a conocer la plenitud de la Torá. Presentan una Torá muy pobre. Dar a conocer la Torá al mundo en su plenitud es enseñar lo que la Torá dice acerca de Jesús, porque de Jesús se escribió en la Torá. Lo dice claramente aquí, porque si creyeseis a Moisés, dice Cristo, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, dice Jesús, ¿cómo creeréis a mis palabras? No quieren creer estos judíos a las palabras de Jesús. Ahora, ellos pues tampoco aceptan el testimonio de los profetas, porque los profetas mencionaron la venida y la obra de Cristo en el mundo. Ellos rechazan el testimonio de los profetas, así como rechazan el testimonio de los escritos de los salmos, porque en ellos se anuncia a Jesús, quien fue enviado por el Eterno, por el Padre. También ellos no reciben el testimonio de las obras de Cristo, ni el testimonio del mismo Cristo, ni el testimonio del Padre, ni el testimonio del Espíritu Santo, menos el testimonio de los apóstoles. Ahora, aquí en Juan, capítulo 5, dice Jesús en el 36 en adelante, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Ahí están las obras milagrosas, portentosas que hizo Jesús, dan testimonio de él, que el Padre me ha enviado. Y luego el testimonio del Padre, también el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces también no aceptan el testimonio del Padre, ni el testimonio del Espíritu Santo, ni el testimonio de los apóstoles, ni el testimonio de Juan el Bautista, y ni el testimonio de Cristo mismo. Entonces hay que tener cuidado con estos falsos maestros. Muchas gracias, Dios le bendiga y hasta la próxima.